encontramos que hay muchas personas que ven y no creen, y otras personas que creen y creyendo han visto. Muchas personas han visto y sin embargo no han creído. Ahora, nosotros sabemos que nos gusta ver. Sí, yo recuerdo en Cuba, en una época que se dieron muchas campañas, inclusive en Mendoza, que ya no está entre nosotros. Mendoza daba muchas campañas y muchos evangelistas y Dios hacía maravillas. Y cuando venía un endemoniado o venía un enfermo en una silla de ruedas, el predicador decía: no estén mirando, oren. Pero siempre había muchos en el pasillo mirando a ver qué pasaba, a ver si era verdad que se levantaba, caminaba o no. Sí, porque tenían la duda, ¿no? Porque querían ver y comprobar, porque querían ver para creer. Ver para creer. Ahora, nosotros hemos visto, y hay historias bíblicas donde muchas personas han visto y no han creído. Ustedes recuerdan cuando Cristo llegó en la barca a la tierra de los Gadarenos. Dice que allí entró, llegó y le salió al encuentro un hombre, un endemoniado. Se arrodilló delante del Señor. Pero cuenta la historia bíblica que este hombre era terrible. Era terrible. Era un hombre que se pasaba el tiempo dando gritos, vivía en los sepulcros, era agresivo. Hay una nota que dice Mateo que salían de los sepulcros, dice, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar, allá de Mateo. Nadie podía pasar por aquel lugar porque eran un hombre endemoniado. Yo recuerdo cuando yo era niño que conocí locos así, le decían locos, y no tenían tratamiento, estaban sueltos dando gritos. Yo conocí 2 o 3 casos de eso, pero eran endemoniados. Y entonces este hombre dice que vino donde estaba Jesús. El Señor reprendió al demonio y el demonio le decía que no lo dejara divagar, sino que los mandara a los cerdos. Y el Señor los complació en esto, los mandó a los cerdos. Dice que los cerdos se precipitaron por un barranco, pero lo curioso de esto es que aquel hombre, cuando sale el espíritu inmundo, cuando sale el demonio, lo bañaron, lo vistieron y estaba sentado allí, normal. Pero yo les voy a leer lo que dice Marcos, lo que dice Mateo y lo que dice Lucas. Esta historia está en 3 evangelios. Marcos dice que los hombres de aquel lugar, cuando se enteraron, porque los que cuidaban los cerdos salieron corriendo y contaron lo que había pasado. Cuando aquel pueblo se enteró lo que había pasado, dice que vino, dice, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Aquellos hombres no querían saber de Jesús. Quizás habían perdido los cerdos, estaban mirando lo económico y preferían decirle a él, mira, vete. ¿Y cuánto no hay así hoy? Hoy que prefieren lo material
antes que tener a Cristo. Y aquí vemos que Lucas dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchasen de ellos. Y Mateo dice, especificando, toda la ciudad, no fue uno ni dos, no fueron tres, toda la ciudad salió y les rogaba que se fueran de sus contornos. Hermanos míos, no les interesó lo que Jesús había hecho. Jesús cambia un corazón, cambia una vida, pero al ser humano no le interesa eso. Lo que interesa es lo material, lo económico, porque prefieren elaborar, prefieren construir su vida aquí, aunque sepan que la vida es pasajera. Aunque sepan que esta vida es un ratico, pero la prefieren antes de elaborar o de buscar y pedir una vida que sea eterna, viviendo con el Señor. No les interesa. Ahora, nosotros hoy vamos a hacer algo porque la palabra de Dios tiene una gran importancia. Y yo quiero que veamos algo. Y yo traje aquí un medio de enseñanza. Un medio de enseñanza que no está muy bueno. Pero no sé si lo ven bien ahí. Bueno, esta línea que ustedes ven aquí es la línea del tiempo. O sea, del tiempo presente, pasado y futuro. Y aquí encontramos que el presente no es exactamente un punto, sino es un periodo cerca de ese punto. Y que el pasado está aquí. Bueno, pues, viendo un pasaje bíblico que narra una historia maravillosa, y es la historia de cuando Lázaro resucita. Ustedes saben que vino Jesús, y se lo voy a contar a grosso modo para entrar en esto. Vino Jesús a la tumba, estaba frente a la tumba, era una cueva con una piedra, y Cristo dice, quiten la piedra. Y Marta le dice, no, porque ya es de 4 días, ya hiede. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria. Amén. Aleluya. No te he dicho que si crees verás la gloria. Ahora yo me voy a remitir a estas dos formas de decirlo. Aquí dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees. Y vamos a hacer esta explicación. El presente no es exactamente el punto. El presente es un poquito anterior y un poquito posterior. Por ejemplo, yo digo, yo como, y no quiere decir que lo hice, pues lo terminé en el momento. El presente tiene un poquito del pasado y un poquito del futuro. Pero que el pasado, como es el caso este verbo, he dicho, y aquí hay otra forma, dije, este es un pretérito. Así, de esta forma, lo dice la Thompson, la traducción Thompson, lo dice el Diario Vivir y lo dice la Reina Valera. De esta manera, lo dice la traducción viviente, la Nueva Versión Internacional y Dios habla hoy y otras. Quiere decir que esta forma he dicho y dije, aquí tenemos un pretérito y el pretérito ocurre en un momento del pasado. En cualquier momento del pasado, digamos aquí. Pero el pretérito, dije, no tiene ninguna relación con el presente.
es un tiempo pasado y terminado. Ahora, la forma que utiliza la Reina Valera y la Thompson y el Diario Vivir es he dicho, es un antepresente. El antepresente ocurre en cualquier momento del pasado, pero tiene relación con el presente. Esa es la diferencia. No es que una traducción o la otra sea mejor o peor. No estoy hablando de eso. Eso no me compete. Ahora, lo que sí digo que esta traducción, he dicho, el antepresente, es mucho más exacta. Mucho más exacta. Y esto fue lo que dijo Jesús a Marta. No te he dicho, o sea que te lo dije y te lo estoy repitiendo frente a la tumba. Amén. Amén. Hasta ahora. Te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Amén. Y el Señor te lo dice. Aleluya. Y te lo dice en el presente. Aleluya. Tú vas a ver la gloria de Dios. Amén. Si lo crees. Amén. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sí. Si tú crees la vas a ver. Amén. Vas a ver esa gloria que está planificada en la mente de Dios para ti. Pero tenemos que creer. Tenemos que creer lo que Dios dice. Tenemos que creer lo que dice su palabra. Y después voy a hablar de la palabra de Dios. Y el valor que tiene o que le damos nosotros. Ahora, en este caso, vemos que Jesús, cuando le dice, no te he dicho que si crees, nos remontamos al pasaje de Lucas, cuando Jesús visitó la casa de Marta y de María, y estaba María a los pies de Jesús, oyendo la voz del Señor y lo que Cristo estaba diciéndole, y Marta, un poquito molesta, le dice, Señor, pero tú no te das cuenta que María no me ayuda. Gloria a Dios. Y Cristo Aleluya. le dice a Marta, te veo afanada, te estoy viendo afanada y turbada, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Amén. Aleluya. Hermanos, y eso fue lo que el Señor le estuvo diciendo frente a la tumba de Lázaro. No te he dicho, no exactamente no te dije, te lo dije en un momento determinado, no, te lo dije y te lo repito hoy. Y hoy delante de ti el Señor te está diciendo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, tenemos que creer lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Esa bendición, esa vida en victoria. Y no es que nosotros nos la merezcamos, sino es que el Señor en su misericordia nos extiende la mano. Y nos quiere dar una vida eterna. Y tenemos que oír. Y tenemos que indagar por la palabra de Dios. Tenemos que buscar y ver qué cosa el Señor tiene para nosotros. Ahora vamos al pasaje que leímos hace un momento de este hombre, un oficial del rey que tenía a su hijo muy enfermo, a punto de morir. Y dice que este hombre había oído de Jesús. Jesús había hecho muchos milagros, pero los milagros de Cristo, los tantos milagros que hizo, no los hizo para impresionar. Ni él se quería presentar como un taumaturgo, o sea, un milagrero, sino cada vez que él hacía un milagro, él lo hacía para mover la fe de las personas, para que creyeran. No para que vieran lo que él hacía, no para demostrar que él era Dios, sino
para llegar al corazón del hombre. Porque eso es lo que él persigue siempre. Él persigue la fe en el hombre, que tú creas. Y entonces se enteró que Jesús había llegado a ese lugar, a Galilea, y entonces va para allá porque había oído que estaba ahí y también conocía de lo que Cristo hacía. Fue para allá y dice la Biblia, vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y este hombre, hablando del oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. Dice que le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Quiero hacer énfasis. Este hombre le rogó a Jesús que descendiera con él. Ven conmigo. O sea, yo no creo que tú hagas un milagro a distancia. No tienes que venir conmigo. Yo te quiero llevar. Yo te quiero llevar conmigo para que tú hagas el milagro. Y entonces Jesús comenzó a decirle, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero qué cuento es Juan. Y que se ahorró palabras. No nos explicó todo este proceso, pero no era necesario. Con lo que Juan nos dio, suficiente para creer, porque aquí se sobreentiende que este hombre venía desesperado. Un hijo a punto de morirse y él venía desesperado. Él quería llevarse a Jesús. Y con muy buena tinta nos lo plasma el autor y los traductores, porque hermanos míos, nosotros tenemos que, nunca lo hacemos, nunca lo he oído, yo nunca he oído en un templo dar gracias, Señor, gracias por lo que tú utilizaste para traducir la palabra de Dios, porque si estos hombres no hubiesen existido, yo no tuviera hoy la palabra de Dios. Amén. Nunca damos gracias por eso. Gracias, Señor, por los traductores de la Biblia. Amén. Gracias por los sabios que tú utilizaste para que llegara a mí esta palabra, porque si no, ¿de dónde? ¿De dónde la voy a inventar yo? Bueno, pues aquí vemos que este hombre desesperado, pero Jesús le dice, si no viereis señales, se lo está diciendo en la forma que lo escribe, si no viereis vosotros. Se le está diciendo tanto al grupo como a este hombre. Si ustedes no ven señales, no creen. Pero ahí hay mucho más. Ahí hay mucho más. Porque fíjense que el oficial del rey le dijo, Señor, desciende. Aquí psicológicamente vemos la psiquis de este personaje. Vemos cómo este personaje demuestra su desesperación. Porque Cristo le siguió hablando, porque Cristo estaba más interesado en la fe de este hombre que en el, gloria a Dios, que en el milagro. Nosotros nos interesamos por el milagro, por lo que vemos. Pero Cristo estaba interesado en fomentar la fe en el corazón de este hombre. Porque veía que en este hombre había la posibilidad de que se derramara el poder salvífico, no solo para él, sino para su familia. Aleluya. Hermanos míos, y el Señor no
solo te está mirando a ti, sino está mirando a través de ti tu familia. Aleluya. Y tenemos que buscar al Señor de tal manera, hermanos, que la fe en nosotros crezca y que podamos creer la palabra de Dios. Me gusta mucho, mucho la forma en que Juan lo dice. Cuando este hombre le dijo, ve, y oficial del rey, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ahí se ve la desesperación de este hombre. Estaba desesperado. Sin embargo, Cristo le siguió hablando y trabajando. ¿Sabe por qué yo sé que le siguió hablando? Porque Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y oigan esto. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y automáticamente dice, así, ipso facto, y se fue. Y se fue. No discutió con Cristo. No peleó. No arguyó palabra alguna. No. Cristo le dijo, tu hijo vive. Lo creo. Me voy. Lo creo. Aleluya. Hermanos míos, y este hombre se fue. Hay un silencio en este regreso. Hay un silencio. No se dice nada, que este hombre durante el camino habló nada. Pero yo estoy seguro que Satanás no estaba dormido. Yo estoy seguro que le pasó lo mismo que te pasó a ti cuando aceptaste a Cristo. Ahí comenzó el diablo a tratar de quitarte de tu mente la palabra de Dios. Porque cuando tú dices, Señor, yo quiero de ti, Señor, yo te acepto, ahí viene el diablo y dice, no, pero tú estás decidiendo algo que no es correcto. Pero no te va a ir bien. Recuerda que seguir a Cristo no te asegura beneficios materiales. Recuerda que seguir a Cristo no te va a dar una vida de pompa y de beneficios. No, seguir a Cristo es tomar la cruz y seguirle. Aleluya. Bendigo el Señor. Seguir a Cristo conlleva todo eso. Y durante el camino el diablo le estaría trabajando la mente a este hombre, porque el diablo no duerme. ¿Sabe que lo que el diablo es especialista en poner dudas? Mentiroso. ¿Es mentiroso? Dice, padre de mentira. ¿A qué vino él? Dice que a engañar, a robar, a destruir. Y cuando este hombre iba para allá, que regresó, que Juan me lo pintó que iba en silencio, no, porque ¿qué cosa hizo el diablo con Eva en el huerto? ¿Será con que Dios ha dicho que no comáis de todos los árboles? Dice Eva, sí, podemos comer de todo. Lo que no podemos comer es del árbol que está en medio del huerto, porque el día que comamos de él vamos a morir. Dice el diablo a Eva, no moriréis. No moriréis. Esa es mentira de Dios, porque el diablo lo que quiere siempre es que te parezca a ti que Dios es mentiroso. Y que te parezca a ti que lo que Dios promete en su palabra no es real. Pero la palabra de Dios sí es verdadera. Y no pasará ni una jota, ni una tilde sin que todas ellas se cumplan. Nos guste o no. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz. En una ocasión, el Señor Jesucristo estaba en el templo y se paró y alzó la voz. Y dice que levantó la voz, se puso de pie. Cristo no lo hacía mucho. No levantaba mucho la voz. Así como yo, que trato de gritar a veces. No, él no lo hacía muchas veces. Dice, el que cree en mí. Pero fíjate, dice que el que cree en mí,
Él no dijo, el que cree en mí, como ustedes se van a imaginar. No, no. El que cree en mí, como dice las Escrituras. Hermanos, ustedes no saben lo importante que es la palabra de Dios. Usted no sabe lo importante que es cuando usted cree en la palabra de Dios. Usted no sabe lo importante para su vida es cuando usted se sienta y dice, ahí lo dice, lo creo. Lo dice, a mí no me gusta, pero lo creo. No me cae bien, pero lo creo. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Y gracias, repito, a los traductores que de una forma u otra nos han hecho llegar el conocimiento de Cristo. Bendito sea el Señor. Y este hombre regresó. ¿Y sabe por qué yo sé que él llevaba duda? ¿Y por qué el diablo estaba trabajando en la mente de él? Porque cuando salieron a encontrárselo, ¿sabe lo que preguntó? ¿Y a qué hora? ¿A qué hora comenzó a mejorar? Ayer a las 2 le dijeron. Dice, y entonces entendió que esa era, aleluya, la hora en que Cristo le había dicho, tu hijo vive. Bendito el Señor. Hermanos míos, dice que toda su casa creyó. No solamente él, sino toda su casa. Ese es el resultado de creer lo que Cristo dice. Amén. Gloria a Dios. Él atendió. Cristo no lo viró al revés. Cristo le dio la palabra. Amén. Porque el Señor, aunque sea Dios, Él no puede cambiarte a ti. Amén. Si tú lo dices, yo quiero que me cambie. Amén. Amén. Imposible. Si tú dices, no quiero saber nada, pues nada vas a saber. Si tú dices, yo no quiero recibir, pues nada vas a recibir. Pero si tú dices, yo sí creo y quiero, el Señor te va a dar abundantemente. Gloria a Dios. ¿Y sabes lo que te va a dar abundante? Que su Santo Espíritu. Él va a llenar tu vida y te va a capacitar y te va a dar sabiduría para entender los misterios que los inteligentes y sabios no pueden entender. Porque tú puedes ser muy sabio y muy doctor y muy licenciado, pero si tú no tienes al Espíritu Santo, no vas a entender nada. Nada. Porque te va a parecer esto mentira. Y esta es la verdad de la palabra de Dios. Por eso nosotros, hermanos míos, alabamos al Señor. Porque tenemos a un Cristo que ha muerto por nosotros. Y no solamente eso, sino que dice, y recibiréis poder. Y me seréis testigos. No solamente en Jerusalén, sino en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo no pudiera vivir sin el Espíritu de Dios. No pudiera vivir sin el Espíritu de Dios. Hermanos míos, concluyo diciendo, creamos lo que Dios dice en su palabra. Muchos dicen, el mundo dice, o los hombres dicen, y hasta muchos cristianos, eso es escrito por hombres. Sí, es cierto. Lo escribieron los hombres. Con las propias palabras de los hombres. Dios no le dictó nada, pero fueron llenos del Espíritu Santo. Y escribieron lo que el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Para nuestro beneficio. Aleluya. Creamos la palabra de Dios. Porque es viva y eficaz. Viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y atesoren en sus corazones la palabra de Dios. Hay hermanos que se pasan semanas y no leen la Biblia. Para concluir, yo recuerdo una anécdota que me imagino que eso le habrá ocurrido, pero algún predicador lo utilizó.
dice que una ancianita era viejita pero veía, ¿no? Veía más o menos. Y llegó el pastor y le dijo, ay pastor, ¿sabe que hace 7 días que yo no leo la Biblia? Porque se me perdieron los espejuelos. Sí, hermana, tráigame su Biblia. Yo le voy a leer la Biblia. Y dentro de la Biblia estaba nuestro. No había ido a buscar la Biblia. Y hay cristianos que no buscan la Biblia. Hermanos, y si tú no lees la Biblia, qué pena. Qué pena. Si tú no manejas la palabra de Dios y tú no entiendes mucho, pero Señor, yo quiero que tú me muestres lo que esto significa para mí. Si tú no lo haces, Dios no va a venir y darte cocotazo en la cabeza. No sé si lo hará, ¿no? Yo creo que no. Pero hermanos míos, yo sé que ustedes no son tales. Ustedes buscan al Señor y ustedes leen la Biblia y ustedes sí están ansiosos por recibir. Señor les bendiga mucho y les guarde.